Bueno, como algunas personas me han comentado que han tenido problemas para realizar la práctica 3, eh, vamos a hacer un video corto de esa práctica. Y bueno, un detalle aquí es que eh, esta práctica se trata de crear obviamente una base de datos, crear eh, tablas, pero sobre todo crear una consulta. Entonces, nosotros ya hemos creado algunas tablas en prácticas anteriores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, pues, repetir básicamente esos mismos pasos, ¿sí? Ya que tengo la pantalla de bienvenida, pues le doy cerrar a la pantalla. Y vámonos a seguir los pasos que marca la práctica. Si mal no recuerdo, nos decía archivo, nuevo, y ya crear una base de datos como nuevo archivo. Esta práctica se llamaba práctica 3. Como yo por ahí ya tengo alguna con esa práctica, le voy a poner práctica consulta y le doy guardar, ¿sí? Y aquí por default me pone el nombre práctica consulta, ¿sí? Y ya luego dice que en el diseñador de base de datos le diéramos el icono de nueva tabla. Bueno, es el diseñador de tablas, perdón. Le diéramos nueva tabla. Y esta primera tabla se iba a llamar, si no recuerdo muy bien, datos generales. Todo junto. Ya tengo una con ese nombre, entonces le voy a poner datos generales 1. ¿Sí? Y vean que aquí está la extensión que normalmente tienen las tablas. Le damos guardar, datos generales 1, y pues vienen varios campos. No voy a poner todos. La más importante, que es número bajo de paciente. Es un tipo de dato numérico y el ancho que me pide es 3 caracteres. No, es 10 caracteres, perdón. 10 caracteres, 0 decimales y que esté en índice descendente, ¿sí? De ahí el siguiente campo es el apellido. Nada más le voy a poner un apellido, ¿sí? Entonces no le voy a poner si es paterno o materno, simplemente apellido. Y ese es un tipo de dato carácter de 15 espacios. ¿Ok? El siguiente va a ser su nombre, obviamente. Es un tipo de dato carácter también de 15. Y por último, voy a agregarle bueno, los 3 últimos datos, teléfono, edad y sexo. Teléfono es un tipo de dato también numérico, como el primero, nada más que aquí, pues yo le dejé 10, ¿sí? Aunque ahí marca 8, nuestros teléfonos son de 10 dígitos, entonces mejor le pongo 10, ¿sí? Sin decimales. De ahí la edad. Este también es un tipo de dato numérico. Y me marca ahí que fuera de 2 caracteres, ¿sí? 2 espacios. Y bueno, se entiende porque puede tener 99 años como máximo, 100 ya no, ya sería mucho. Ya, por último, sexo.
ahí es un tipo de dato carácter y de un solo ancho, puesto que sería la M de masculino o la F de femenino. ¿Sí? Entonces, esos eran los datos que me pedía nada más para de manera breve hacer esta tabla. Le damos a aceptar y me pide si se quieren agregar registros. Bueno, voy a ponerle que sí. Vamos a ponerle el número de paciente el 10, ¿sí? Nada más que recordemos cuántos caracteres son bastantes, entonces voy a ver si 10 me lo acepta, ¿sí? Aunque pueden ser muchos más. Apellido, Yepes, el nombre, Claudio, y teléfono 22 91 17 00 21, justo ahí, y la edad 45, sexo, la M de masculino, y ya inmediatamente me da para cargar a otro paciente. Este le vamos a poner que es el paciente número 15. Su apellido vamos a ponerle que es Sánchez, y su nombre, no sé, se me vino Noé. Teléfono 22 91 17 00 22, y su edad vamos a ponerle que tiene 18 años. Y creo que me quedé corto, bueno, pues otro Noé, de hecho también es masculino. Y el siguiente paciente, nada más voy a agregar tres personas. Vamos a ponerle el número de paciente 18, ¿sí? Y apellido va a ser Rojas, el nombre es Tulia, teléfono 22 91 17 00 23, su edad 32 años y su sexo es femenino. Ya con esos, ya cerramos esta parte. Nos vamos a agregar una nueva tabla. Esa tabla 2 dice aquí que se debe de llamar antecedentes médicos. Aunque está todo junto, no lleva espacio, así que voy a ponerle antecedentes médicos 2 o 1, perdón, porque eso es lo que le puse a la otra tabla, ¿no? Y ya le damos guardar. Bien, los campos más importantes, número de paciente nuevamente. ¿Por qué? Porque pues es el campo con el que se están relacionando las tablas. Es un tipo de dato numérico de 10 espacios y un índice descendente, ¿no? Todo tiene que coincidir para que se pueda hacer la relación. Luego, aquí nada más voy a poner el peso, altura y algunas de las cosas que tiene de hábito. Vamos a poner peso. Es un tipo de dato numérico de 3 caracteres. De ahí la altura. También es un tipo de dato numérico, pues que vamos a dejar que sea de 3 caracteres. Y en este caso, tanto en peso y altura, nos pedía que tuvieran decimales. Vamos a ponerle 2 decimales a cada uno. ¿Sí? Ok, y bueno, el siguiente es el tipo de sangre. Tipo guión bajo, sangre nada más. Y es un tipo de dato carácter de 10 posiciones.
Y bueno, aquí vamos a ponerle que padece diabetes. Es un tipo de dato lógico y de un solo ancho. Y por último, otra enfermedad, o bueno, no enfermedad, vamos a ponerle que toma. Tipo de dato también lógico. Y ya, le damos a aceptar. Y sí, vamos a llenar igual 3 registros. El 10, que era Claudia, ¿sí? Le vamos a dar su peso, que pesa 80 kilos. Su altura, perdón, ahí me dio .80. Entonces me regreso y le vamos a dar 80, 0 más 2, 1 punto 85. Bueno, ahí hay algún error. La altura, vamos a ver si me la acepta. No, tampoco. Vean, entonces ahí serían 170. Si no me lo está aceptando ahí, habrá que corregir esos datos. Porque solo me está permitiendo los 2 caracteres, no me está permitiendo poner el punto, sino que ya me lo da por default. ¿Sí? Pues, digamos, yo mido 1.70, no puedo poner 1 punto porque me regresa al punto anterior. Entonces hay que corregir esa parte. Tipo de sangre, O, positivo. Y padece diabetes, no, falso. Toma, bueno, ahí le puse que sí, falso, perdón. Entonces le vamos a poner la otra opción. Aquí falso y acá verdadero, true, que es verdadero. ¿Sí? Que tomo. No tomo, pero para efectos del siguiente paciente habíamos dicho creo que el 15. Su peso, vamos a ponerle que pesa 60 kilos, altura 1,75. Bueno, ahí queda así, tipo de sangre o negativo, por decir algo. Y vamos a poner que tampoco padece diabetes y tampoco toma. Le vamos con el último paciente, que era el 18. Su peso, vamos a poner que pesa 95 kilos. Su altura, 60 centímetros. 1,60. Tipo de sangre o no, A negativo. No sé mucho de los tipos de sangre. Parece diabetes, le vamos a poner true. Y toma también. No, ahí tendrá que ser true. Y ya con eso le vamos a dar cerrar. Nos vemos contra la última tabla. Esa tabla, si mal no recuerdo, se llama diagnóstico. Uno, le damos guardar. En los campos no voy a poner todos otra vez, voy a poner solo unos poquitos, los más importantes como número guión bajo paciente, que es un tipo de dato numérico de 10 caracteres y 0 decimales y en orden descendente. De ahí vamos a agregar la fecha de consulta, fecha-consulta, y ese tipo de dato es tipo fecha,
por default me debe de dar ya 8 caracteres, 2 de año, perdón, 2 de día, 2 de mes y 4 de año. ¿Sí? El siguiente dato que vamos a manejar es las posibles enfermedades que puede presentar. Vamos a ponerle nada más presión, faringitis y laringitis. Presión, que es un tipo de dato lógico. No, perdón, presión es tipo de dato carácter de 10. De ahí le vamos a poner laringitis, no faringitis. Ese es un tipo de dato lógico. ¿Sí? Y laringitis como último. Y le damos también que es un tipo de dato lógico. Ok, le damos a aceptar. Y si introducimos los datos, número paciente el 10, que soy yo. Fecha de consulta, vamos a ponerle que fue el 23 del 03 del 2020. ¿Sí? La fecha no es válida. Ok. Desconozco por qué a lo mejor no llega hasta el 2020. Vamos a ponerle 2000. No, la fecha no es válida. Vamos a ponerle 1900, a ver. $1995. No es válida. Ah, caramba. Ahí sí ya. Me quedo de a 6. 12. Sí, no acepta los 4 caracteres, sino lo que pasa es que está aceptando 8 porque los guiones los está considerando como también caracteres. Entonces ahí le puse 12 de abril del 2020. En la presión, ahí sí, vamos a ponerle 50, 70, no sé, algo así. No lo conozco tampoco. Faringitis, vamos a ponerle no, falso. No lo marcó. Y laringitis tampoco. Ahí laringitis no lo marcó. Esa. El siguiente paciente era el 15. Su fecha de consulta, vamos a ponerle que fue el 15 de abril, pocos días después, del 2020. Otra vez se puso fecha no válida. Ahora, ¿qué onda? Vamos a borrarla. Ahora sí lo aceptó, quién sabe por qué. Presión, vamos a ponerle 120. Faringitis, no. Laringitis, no. La siguiente persona queda el 18. A ver, de Macerta, 12 de enero del 2020. Sí, me lo acepto. La presión, 180. Faringitis, sí. Y laringitis también. Ok, le damos cerrar y ya tenemos los datos. Lo siguiente y último de la práctica era crear la consulta. Dice que nos fuéramos a archivo, menú nuevo,
y le diéramos consulta, nuevo archivo. Y aquí agreguemos cada una de las tablas. Entonces ya está seleccionada esta, le damos a agregar, ya se agregó aquí. Ya datos generales le damos a agregar y me dice que sea de tipo combinación interna, entonces le vamos a aceptar. Diagnóstico, agregar, y a interna que ya lo tiene marcado, aceptar. Y ahí cerramos. Ok, aquí vienen los campos que se van a relacionar. Yo podría agregar todos, pero también puedo quitarlos todos. Creo que ahí hay un error en cuanto a la descripción, porque me dice agrega todos los campos y vamos a ligar los campos. Entonces no necesitamos agregar todos, sino nada más el que dice padece diabetes y laringitis. Entonces padece diabetes, lo agregamos, y después el de, buscamos el de laringitis, aquí está, y le damos a agregar. Solamente esos dos son los que deben de agregarse de acuerdo a lo que me está pidiendo. El tipo combinación, dice que sea inner joint, el tipo, y ahí el nombre del campo parece diabetes. Voy a agregar una nueva, esa la verdad ya me dio unas por default ahí, no las alcanzo a apreciar que diga. Entonces le voy a poner, como dice aquí, inner joint, nombre del campo, parece diabetes, entonces buscamos, parece diabetes, aquí está, y el criterio es igual a faringitis. Yo creo que ahí hay un error, debe de ser laringitis, ¿sí? Entonces voy a seleccionar laringitis, porque fue los campos que seleccionamos hace un rato. Y ya, después de esto dice que en la ficha ordenar por, le digamos que sea en orden ascendente. Ya está marcada por default. Y ejecutamos la consulta con el botón, este botón que es el de ejecutar. Y bueno, aquí me muestra algunos datos, nada más, de los que padecen diabetes. Pues la mayoría son falsos, y solo hay uno que me dice que sí padece diabetes, pero no laringitis. Eh, Acá hay uno que sí me dice que no padece diabetes, pero sí laringitis. Y bueno, otro que dice padece diabetes y también padece laringitis, el último. Pero si ven, no me marca quiénes son esas personas. Bueno, yo esperaría que en la consulta marcara eso, quiénes son las personas que están padeciendo esto, y no nada más que me marcara que sí hay algunos que lo padecen, sino quiénes son. Bueno, de momento voy a dejarlo así, voy a cerrar aquí, y hay algo que quiero verificar, ¿sí? Que era el paso de la combinación. Por default ya vieron que estos estaban marcados, ¿no? Lo que sí no veo es qué campos son los que se están relacionando aquí. Voy a seleccionarlos. No me los permite, estos no me los permite, entonces así los voy a dejar. Pero voy a crear uno nuevo con InterJoin,
padece diabetes y él dice que no sea laringitis, sino que decía que era faringitis. Ya que están los dos, ahora sí me voy a ejecutar la consulta y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues simplemente me creó esa parte. Ahora, también considero el por qué no me está mostrando los nombres. Otro dato importante, observe, aquí en Campos yo solo agregué estos dos, entonces voy a agregar todos, ¿sí? Y en combinación voy a manejar este y le vamos a dar ejecutar la consulta. Ok, ahora sí ya me aparecieron las personas. Bastantes repetidos, lo cual también no sé por qué sea, pero a lo mejor es porque hay varias consultas ahí puestas, sí, pero ya ahora sí es más entendible que me marque quiénes son las personas que padecen y tienen ese tipo de ¿cómo le puso aquí? De diagnóstico, ¿no? Pero aquí hay un caso raro con esta persona. Pareció que le habíamos puesto que sí la padecía, ¿no? Dice aquí falso. Nadie padece faringitis. Ah, no, sí es que en faringitis eh, no, no puse, yo puse nada más laringitis. ¿Sí? Y aquí está, padece diabetes y faringitis. Se supondría que era esta señora, pero bueno, ahí veo que marca false, que sí lo tiene la diabetes, pero no la laringitis. Bueno, ya esos son datos que sí debiéramos de verificar bien, pero de momento, bueno, esto es lo más similar a lo que pide la práctica, que nos muestre unos resultados respecto a las personas que están siendo consultadas. También recuerden que pues ahí nos pedía que llenáramos todos los datos, yo le pedí 10 creo que en cada registro, yo estoy haciendo nada más 3 registros, y bueno, lo que sí, que recuerden los números de paciente, porque si no lo recuerdan, entonces es muy difícil que les guarde los datos.